Hoy vamos a conversar sobre las palabras y el estrés. Es el tema que nos corresponde en esta oportunidad y que es un tema muy importante, porque bueno, ¿dónde no están las palabras? Están adentro, están afuera y están siempre a nuestro alrededor. Entonces, le doy la palabra a Fanny para que comience con la presentación y nos introduzca en Gracias. el tema. Se trata de la palabra. Y la palabra nos invita a un encuentro de palabras sobre palabras. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que la palabra que tan cotidiana que es, tan común para todos los seres humanos, puede tener un peso fundamental en nuestra vida. Resulta que estamos rodeados de palabras desde antes de nacer. Porque si bien el bebé no es capaz de escuchar, sí es capaz de percibir a través de la voz materna el ritmo, las cadencias, los silencios, la fuerza, los acentos, las alturas, la frecuencia, y eso va forjando lo que va a ser para ese niño su lenguaje materno, su lengua materna. Las palabras comienzan a existir para nosotros desde antes de nacer. Y luego está todo el mundo que nos rodea de palabras desde la infancia, nuestra familia, el colegio, etcétera. Y a través de los siglos, pues la palabra ha llevado toda su evolución, su camino, hasta llegar al día en que estamos hoy. Antes de entrar propiamente en lo que nos interesa en este momento, que es la palabra y el estrés, yo me planteé, si yo tuviese que decir una palabra que dijera cuál es la carencia fundamental que para mí tiene el ser humano en este momento, yo diría que es la conciencia. La conciencia de lo que somos realmente nosotros, conciencia de nuestras necesidades, de nuestras emociones, conciencia de dónde estamos, conciencia de lo que hacemos, de cómo nos movemos, de cómo el cuerpo nos habla de salud o nos da síntomas que nos dice que no estamos bien. Entonces yo siento que la conciencia, evidentemente, algunos pueden tenerla en mayor o menor grado, pero es importante ampliarla. La respiración, al igual que la palabra, es tan cotidiana que no le damos la importancia y el peso que realmente tiene. Vamos a reflexionar juntos sobre las palabras cuando hablamos. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos? Es que realmente yo los invito a reflexionar en este momento. ¿Ustedes se escuchan cuando hablan? ¿Están atentos a lo que dicen y sobre todo a cómo lo dicen? ¿O quizás están envueltos en sus palabras hacia adentro, en sus pensamientos, sin atender realmente lo que están diciendo? ¿Son conscientes de esas palabras? Quizás en algunos momentos te das cuenta que aburres o cansas. ¿Y qué pasa cuando no eres tú quien hablas, sino cuando te hablan? ¿Es que te vacías de las palabras para realmente escuchar al otro? ¿Realmente centras tu atención en lo que el otro te está diciendo para atender los detalles y lo que el otro te quiere dar como mensaje? ¿Es que te sucede a veces que interrumpes o aconsejas o corriges o inclusive llegas a cambiar de tema? ¿Es posible que escuches para responder o que escuches para comprender? Disculpen que voy a eliminar una cosa aquí que me molesta. Quizás sin darte cuenta le estás dando finalmente la espalda al otro. Cuando no lo escuchas, lo estás dejando fuera o lo estás haciendo cambiar de tema, aun cuando lo hagas sin intención y seguramente sin conciencia de lo que estás haciendo. ¿Para qué sirven las palabras? Sería la gran pregunta de algo tan cotidiano.
Por ejemplo, para relacionarnos con el entorno y satisfacer nuestras necesidades. También para expresar nuestras sensaciones, emociones y sentimientos. Para retroalimentar a otros y a nosotros mismos, que es bien importante. Para expresar aprecio, cariño y amor. Para reconfortar y dar apoyo. También para pensar, reflexionar y valorar. Para intercambiar experiencias y vivencias. Para expresarse artística y creativamente. Para adquirir información y conocimiento. Y al final, si lo resumimos a una palabra, para comunicar. Nuestras palabras nos sirven para comunicar. Yo traigo en este momento una frase que no sé a quién pertenece, pero que a mí me gusta muchísimo, que dice que la comunicación es para la relación lo que la respiración para la vida. Y eso pone a la comunicación al mismo nivel de valor, de importancia, de peso, de trascendencia que la respiración. Ahora los invito a un pequeño recorrido por el tiempo. Resulta que desde siglos atrás, personalidades de diferentes disciplinas se han preocupado por las palabras. Killing en el 1800 y algo dice, las palabras son la droga más potente utilizada por la humanidad. Luego en el 1580, un escritor español, Francisco de Quevedo, nos dice, las palabras son como monedas, una vale por muchas, como muchas no valen por nada, o por una, perdón. En 1547, Miguel de Cervantes nos dice, más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. Y Novelis, un poeta y filósofo alemán, nos dice que las palabras son la configuración acústica de las ideas. Y finalmente, un escritor argentino, Julio Cortázar, que nos dice que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Realmente somos las palabras o las palabras nos pertenecen, están dentro de nosotros, hablan por nosotros, de nosotros mismos. Vienen del entorno educativo, social y cultural donde nacimos y entrelazan nuestra forma de vida, nuestros pensamientos y acciones. Representan convenciones de acuerdos establecidos según las culturas, que son los idiomas. Dan significado a las cosas al nombrarlas y hacen comprensible lo abstracto. Traducen ideas y reflejan la manera de ser, de percibir y de interpretar el mundo. Cada quien va a interpretar el mundo que está fuera y su mundo interno y lo va a traducir con las palabras. Describimos y creamos además constantemente nuestra realidad. Nos permiten contactar y relacionarnos con otras personas de forma clara e inequívoca. Las palabras y la mente. La mente es definitivamente la cuna de las palabras. Ellas están allí. Allí las organizamos, las estructuramos y con ellas nos comunicamos desde la mente. Allí la mente puede explicar lo que sucede dentro y fuera de ellas, de la mente, y es a través de las palabras. La voz, que es nuestra propia voz, se activa en el cerebro constantemente y no es sencillo callarla y dejar de pensar. Como tampoco podemos dejar de sentir, de respirar
y de comunicar. Resulta que el cerebro nunca se apaga. El cerebro donde las palabras están allí. Nunca se detiene, está siempre trabajando. Pero la neurociencia en este momento, con sus avances, nos dice que si al cerebro no le damos una orden específica para una acción, entonces entra en lo que ellos han llamado en modo libre, divagando de un pensamiento a otro sin orden ni intención expresa. Eso es lo que ellos han llamado la red neuronal por defecto. Esa red que cuando el cerebro no tiene una orden específica para hacer algo concreto, empieza a funcionar con nuestras frases, nuestras palabras, conectándose allí en el cerebro, pero en pensamientos aleatorios, totalmente aleatorios. Las neuronas espontáneamente se activan y la mente podemos hacer una analogía de que la mente en ese momento en que está la red neuronal por defecto, la mente navega como en un barco sin timón. Ese diálogo interior de la mente es lo que en comunicación se llama la intracomunicación. Es un rasgo propio del funcionamiento de nuestro cerebro. Pero hay dos tipos de diálogo, entonces. Un diálogo voluntario e intencional, que es ese diálogo, nuestra voz en la mente, en el cerebro, pensando, dirigiendo en función de una reflexión o una acción, organizando, planificando, pendiente de las cosas que tiene que hacer o no. Desde ese diálogo voluntario que todos conocemos. Y el otro diálogo, que es la red neuronal por defecto, es ese diálogo espontáneo e involuntario, que genera pensamientos aleatorios, con divagación entre el pasado y el futuro, entre realidades vividas, pero salpicadas de fantasía. Es ese diálogo que es difícil controlar y que nos saca del presente, del momento, del aquí y el ahora, de las cosas que están sucediendo, para meternos en esa divagación de pensamiento entre el pasado y el futuro. Hay alguien que no tenemos que presentarlos, ¿verdad? Que es William Shakespeare, que dijo, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Las palabras son nuestras, están dentro de nosotros y se comienzan a construir desde antes del nacimiento, con la voz de nuestra madre. Son nuestras para bien o para mal, y de ellas nos vestimos mostrando quiénes somos en realidad. En el 1492, Juan Luis Vives, un humanista y filósofo español, dijo, no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Este es un pensamiento fantástico porque para mí traduce realmente la verdad de que cada uno de nosotros muestra a través de las palabras quién es. Y llegamos al punto fundamental y clave de nuestro encuentro de hoy. Hablar del poder de las palabras que definitivamente es un arma de doble filo. Las palabras son un arma de doble filo. Porque pueden ser muy amables o pueden ser muy dañinas según el uso que hagamos de ellas. En su poder creador,
Las palabras enamoran, atraen, acarician, apoyan, motivan, entusiasman. Pero cuando estamos en el poder destructivo de las palabras, estas pueden herir, ofender, golpear, dañar, desmotivar y distanciar. Ambos poderes lo tiene la palabra. Y somos nosotros los únicos que podemos diferenciar y que podemos decidir en un momento dado qué palabras vamos a utilizar y cuál de los poderes de la palabra vamos a utilizar en una relación. No solamente en una relación, sino también en las palabras que nos decimos a nosotros mismos, en nuestros diálogos internos. Es muy importante ser conscientes de las cosas y las palabras que utilizamos para comunicarnos con nosotros mismos en ese nivel de intracomunicación. Repetir palabras negativas hacia nosotros mismos u otros daña las relaciones y la salud. Horacio, antes de Cristo, que en el año 65, el principal poeta lírico y satírico en lengua latina, dijo: la palabra una vez hablada vuela y no torna. Después que lo dije, lo dije. Y como en esta nueva ilustración coloco, las palabras dejan huellas, y las huellas del maltrato o del golpe o de la herida es difícil borrarla. Aquí está otro escritor inglés, en este caso de 1577, que dijo: una palabra hiere más profundamente que una espada. Hieren, aíslan o pueden aislar, pueden cansar y aburrir sin que nos demos cuenta, pueden negar nuestro valor cuando las decimos hacia nosotros mismos. Yo no sirvo para nada, todo me sale mal, por ejemplo. Estamos negando nuestro propio valor. Pero además, si lo decimos, si utilizamos palabras de este tipo, palabras destructivas, delante de los niños, es realmente terrible. Porque así lo usemos para otra persona o lo hagamos para nosotros mismos, los niños van a absorber y van a modelar toda nuestra comunicación y el tipo de palabras que utilizamos para expresar. Es muy importante tener conciencia de cómo hablamos, qué palabras utilizamos. Por eso les decía al comienzo de esta presentación, eso de que para mí la conciencia es una de las carencias más importantes en el ser humano, que habría que alimentar, que habría que explorar, que aumentar, para que podamos realmente hacer el mejor uso de nuestras palabras. Las palabras pueden golpear. Las palabras, sin darnos cuenta, pueden generar inflamación en nuestro cuerpo. Y es una inflamación silenciosa que no nos damos cuenta, pero que está allí. Y al final, o después de todo ese proceso en lo cual hay toda digamos que son golpes emocionales, porque no son físicos, pero son agresiones y golpes emocionales que, si nos los damos nosotros mismos o nos los dan alguien en nuestra relación, terminamos enfermando. Pero hay algo muy interesante que los avances de la neurociencia han descubierto, y es que
las quejas constantes, las personas que están todo el tiempo quejándose de algo, del tiempo, del dinero, de la carestía, de la gente, de todo. Gente que vive y hace de la queja su forma de vida, de hablar y de relacionarse. Le afecta su salud, como hemos dicho, como acabo de decirle en la lámina anterior, afecta internamente su salud, pero además la neurociencia descubrió que no solo afecta el cerebro del que habla, sino también el cerebro del que escucha constantemente las quejas. La negatividad, esta es una cita, también es perjudicial para quienes están expuestos a constantes quejas en su historia. Las quejas propias y aquellas que escuchamos reiteradamente de alguien liberan en el cerebro neurotransmisores asociados al estrés y la ansiedad, como el cortisol y la adrenalina. Estos son dos citas de la Universidad de Stanford en una investigación que llevaron a cabo bastante recientemente, porque la neurociencia está, bueno, en muchísimos campos, pero digamos que en este campo, analizando lo que es del cerebro y la comunicación o el uso de las palabras y su efecto en el cerebro, está llevando investigaciones muy interesantes e importantes. En este momento le quiero pasar la palabra, voy a dejar de compartir para pasarle la palabra a la doctora Ana Luker, quien va a conversar con ustedes para explicarles cómo el cerebro, qué pasa en el cerebro cuando recibe la información de la negatividad, de las quejas, de las palabras que son y que tienen un poder destructivo. Voy a dejar de compartir con permiso de ustedes y le paso la palabra a la doctora Ana. Muy buenos días. Voy a conversar un poco con ustedes. No les voy a dar una clase de anatomía, neuroanatomía ni nada de eso. Algo muy concreto y sencillo que nos pueda llevar a comprender eso que Fanny nos está diciendo dentro de nuestro cerebro. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Entonces, ¿qué significa la palabra? Un estímulo. Un estímulo que puede ser externo porque lo oí, al igual que cualquier estímulo puede ser visual, auditivo, sensorial, o interno, porque estoy pensando, expresando internamente algo en palabras, aun cuando no las pronuncie. Esto del estímulo lleva a un reconocimiento del significado de esa palabra. Porque aquí ven una fotico que en la parte central del cerebro existe toda una cantidad de núcleos cerebrales que van a recibir esa estimulación y de los más importantes es lo que llamamos el sistema límbico. Y de ese sistema límbico, la amígdala. Ella recibe todas esas informaciones de los sentidos, de cualquiera de los sentidos, pero también de las palabras, tanto externas como internas, y ella, la amígdala, es un centro que tiene relación con muchas otras áreas cerebrales. Sistema nervioso autónomo, hipocampo, corteza suprarrenal, hipotálamo, hipófisis, corteza prefrontal. Entonces, la amígdala va a interpretar esas palabras que está escuchando externa o internamente y va a activar sus conexiones con estos centros para reconocer qué significa esa palabra. Y dentro de esas áreas es muy importante el hipocampo. Todo lo que está relacionado con la memoria. Porque puede ser que esa palabra, hace mucho tiempo que no lo escuchaba, pero cuando chiquito lo escuché y para mí representó algo de una imagen, de una situación que viví, de un trauma, de lo que sea. Y entonces se activan esas áreas. Es decir, la amígdala,
que está aquí en el centro, como les decía, si cortamos el cerebro en esta parte central, interpreta ese estímulo y se va a dividir en placentera, que se da con el núcleo accumbens, que va a producir acercamiento, apareamiento, alimentación. Eso me da placer, eso que vi, que escuché, que sentí. Y eso puede ir al lóbulo prefrontal para analizarlo, planificarlo y ejecutarlo. De acuerdo a eso que escuché, tomar una acción. Pero ese estímulo también puede representar una amenaza o un peligro, que puede no ser igual para todo el mundo, pero que se relacionó en mi memoria con una situación traumática anterior. Y entonces, para mí en ese momento, aun cuando no esté presente la situación, aun cuando hayan pasado muchos años, representa peligro o amenaza. Y eso hace que se comunique la amígdala, hipotálamo, hipófisis adrenal, es decir, que llega ese estímulo hasta la glándula suprarrenal encima de los riñones y allí determina que responda para defendernos del peligro. Y eso hace entonces que aumente la secreción de adrenalina, cortisol. Y hemos conversado de esto en otros conversatorios. ¿Por qué? Porque esto va a influir en todo el cuerpo y de allí se origina inflamación. Pero entonces lo importante es que si tenemos conductas aprendidas previamente también en la corteza suprarrenal, pudimos modificar aquello y aprender que esa conducta está relacionada, que esa palabra o esa situación está relacionada con placer. Yo estoy malinterpretando, entonces pienso que no hay peligro y analizo, estar tranquilo. Pero la corteza suprarrenal también puede aprender como amenaza y responder con el miedo, es decir, con la estimulación hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, es decir, que nuestra corteza prefrontal, que es la que se ha venido desarrollando y desarrollando con la evolución del ser humano, puede determinar que cambie la interpretación de una palabra y relacionarla con otro tipo de situaciones, que es algo de lo que uno busca con la educación, con dar información, que se puede, mejor dicho, se concibe y se da desde que nacemos con la educación que vamos recibiendo en la casa, con nuestros padres, en la escuela, pero que también podemos trabajarlo con terapia, buscando un cambio de ese significado de aquella situación o aquella palabra que me genera es estrés o me genera amenaza, peligro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo más importante en nuestro cerebro es crear conexiones, nuevas conexiones que lleguen a predominar sobre aquella conexión que en un momento aprendimos cuando estábamos niños. Y lo más interesante es que con este avance de la neurociencia y todo eso, hemos encontrado que esto se puede crear toda la vida, nuevas conexiones y crear entonces nuevas conexiones en nuestro cerebro que nos lleven a nuevas situaciones, a cambiar eso que nos producía estrés, que nos producía peligro. El lenguaje, el área se comunica esta, entró por la visión, la audición. Hoy en día hay una concepción como esta última que vemos, una visión moderna, que es comunicación, o sea, esas áreas existen, pero se comunican no solamente con una sola área siguiente, sino con muchas áreas a la vez, y eso determina entonces un cambio en la respuesta. De allí entonces, que es muy importante las conexiones que podamos hacer. Y de allí, en Olas de Salud, te brindamos comunicaciones contigo mismo a través de nuestras consultas, nuestra comunidad y conversatorios. Antes de este conversatorio hemos venido conversando sobre el sistema nervioso, sobre la respuesta ante el estrés, sobre cuáles son esas áreas que se comunican y realmente, bueno, no podemos pasar aquí la mitad del día conversando y repitiendo todas esas cosas, pero hoy en día con el avance de la tecnología tenemos pues todos esos videos disponibles para ustedes. Para concluir, bueno, después de la exposición de Ana, el estrés que nos provoca a nosotros mismos sin darnos cuenta y sin conciencia y a las otras personas, las palabras negativas, es importante tener presente que contaminan y estresan.
a nosotros o al otro. Hay una cita del Instituto de Neurociencia que dice: cualquier palabra negativa que utilices hará que la amígdala entre en alerta y los mecanismos de estrés se activen, provocando que el cerebro fantasee escenarios catastróficos y cause aún más estrés, preocupación y ansiedad. Entonces, la invitación es a utilizar preferiblemente palabras positivas, lo que no quiere decir que en un momento de molestia y de rabia no utilicemos otro tipo de palabra o que podamos utilizarla para describir una situación, pero que no sea la cotidianidad. Y con palabras positivas hay una cita de una universidad de Friedrich Schiller que dice que las palabras positivas como placer, fantástico, amor, también se procesan en el cerebro. Y un experimento llevado a cabo afirma que las palabras positivas que decimos activan la zona de toma de decisiones emocionales y de imagen que tenemos de nosotros mismos. Para terminar, otra cita de Wilstein, que dice que las palabras no son piedras caídas del cielo, son parte de una forma de vida en la que nuestras palabras y nuestras acciones están entretejidas. De ahí la invitación a tener conciencia de nosotros mismos y de las palabras que utilizamos. Y finalmente, los invitamos a que se planteen retos día a día, buscando desde la conciencia de cada quien cambiar desde el interior igualmente para tener una escucha activa hacia nosotros mismos y hacia los otros, para pensar y hablar en positivo sobre nosotros y sobre el entorno, para llenarnos de mensajes impulsadores, para conectarnos al máximo con el presente, para suspender las quejas, los lamentos y las valoraciones permanentemente, para usar palabras que nos hagan sonreírle a la vida y a nosotros mismos, y entre otras cosas, practicar la meditación y la respiración consciente, que es una herramienta sumamente valiosa que nos va a permitir estar en conexión con nosotros mismos, con nuestras sensaciones, con lo que hacemos o decimos, y es un entrenamiento como entrenarse para un maratón. Es realmente empezar a hacerlo como reto diario para ir logrando las ganancias de poder vivir cada vez más en salud y bienestar. Si te unes a nosotros como lo están haciendo todos ustedes en esta comunidad nuestra, van a poder sentirse, porque es una de nuestras metas, poder acompañarlos y que encuentren respuestas profesionales a cualquier inquietud que tengan en el área de la salud física y emocional. Bueno, voy a dejar de compartir y a permitirles el derecho de palabra para la doctora Ana y para tanto Maribeña como para mí. Gracias. Ahí alguien tenía más. Esto me cayó como anillo al dedo y espero volver a reunirme con ustedes porque tenemos tanto que hacer y tanto que pasar a los demás. Así que gracias, gracias por haberme permitido el placer de estar aquí. Gracias. Gracias a ti por haber asistido y haber participado. Bueno, Fanny, para irnos despidiendo. Simplemente para decirles que el placer es mutuo, es de entre todos, de verdad tenerlos aquí, verlos, escucharlos, prepararnos para ustedes. Vamos y tenemos ya pensado 2 conversatorios, uno que tiene que ver sobre comunicación, porque el planteamiento ABA tuya es fundamental, es así. Nos quedamos cortos, hay muchísimo más que hablar en esa área, y sobre la alimentación. Vamos a continuar con el estrés, tocando diferentes temas relacionados con el estrés, la alimentación, la comunicación. Y recuerden que estamos atentos a escuchar de ustedes cualquier solicitud de que quieran incorporar un tema particular para futuro.
Y bueno, un placer grandísimo tenerlo. Lo de la conciencia, queremos y les pedimos y que se la lleven en el bolsillo, porque de verdad es solamente a partir de la conciencia de nosotros mismos que podemos comenzar a hacer los cambios que necesitamos hacer para vivir en salud y bienestar. Y como dice Ana, vamos a vivir lo que nos corresponde, pero con la mejor calidad de vida. Bueno, ya tenemos más de una hora. Gracias una vez más a todos por haber participado, por habernos acompañado, por sus preguntas, por sus comentarios. Y de nuevo repito que es un placer realmente vernos de nuevo en el inicio de este año. Esperamos seguirnos viendo todos los meses en los conversatorios que vendrán. Pueden mandarnos si desean, no acostumbramos mandar correos cada rato porque sabemos que eso es fastidioso, pero al menos mandarles el correo cada vez que venga el conversatorio del mes para que tengan allí entonces la invitación. Si pueden escribirnos a olasdesalud@gmail.com para que nos hagan llegar su correo y así poderles enviar la invitación justo cuando venga el próximo conversatorio. Se los voy a poner en el chat. El correo es olasdesalud@gmail. Igualmente, Mari, quería completarles que si tienen alguna duda sobre problemas de salud, sobre enfermedades o cosas, pueden escribirnos también para incluir esas cosas dentro de nuestros conversatorios. En el Porque a veces correo, una pregunta no hay tiempo para hablar tanto. Entonces es preferible que nos den sugerencias de temas o cosas que les preocupa, que quisieran como aclarar, y entonces nos mandan por el correo y nosotros pues buscaremos la manera de poderles dar esa información. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta el próximo mes, que nos vaya bien a todos. Y que el año que viene sea de mucho éxito. Gracias por Gracias. gracias.